encuentro, que nació hace muchos años. Este es el 7º año que lo realizamos, aunque es el campamento número 6. Se trató siempre de eso, de anclar valores y principios, de escuchar a aquel que piensa distinto, sin juzgarlo, intentando ver cuál es el punto de verdad que cada uno de los con los que me iba cruzando traían a mi vida. ¿Por qué y para qué tenía que escuchar a alguien? ¿Y cuál es el punto de verdad que las diferentes personas traían a mi vida? Mi mente estaba entrenada para estar en un diálogo incesante y no paraba nunca. Y tuve que reaprender para poder escuchar. En este camino de hace tantos años en Capilla del Monte, la vida nos va regalando personas, hermanos y seres con una altísima generosidad. Escritor, investigador, sistematiza el saber de los pueblos originarios y con su generosidad les devuelve en una obra escrita aquellos que ellos ya sabían, pero que era tiempo de sistematizar para que se pueda compartir con el mundo. Para mí es un honor y una profunda alegría presentarles a mi hermano, el doctor Karim Ra. ¡Bravo! ¡Qué compromiso! Yo escucho con mucha frecuencia la afirmación que dice o reza que vivimos una gran transición planetaria. Y he tenido la oportunidad de compartir, escuchar, leer mensajes de toda índole relacionado con ellos, o con ello, perdón, o con ella, la transición. Y los hay de todas las naturalezas, bien lo saben ustedes. Cuando Oscar se sentó aquí habló de grandes personajes que contribuyeron a expandir la conciencia de la humanidad con su trabajo. Nombró desde Warkul, el tibetano, hasta Trigueriño, a quien tuve el honor de conocer y compartir con él en Figueira hace ya muchísimos años. También Cristian y otros amigos que hay aquí. Y desde los aportes extraordinarios que tal vez están en consonancia con eso que el mismo tibetano había expresado en un libro que se llama La exteriorización de la jerarquía, que se publica en el año 35 aproximadamente, donde habla del plan de educación para la humanidad. Él dice que hubo 3 etapas, una primaria conformada por quienes simbólicamente abrieron las puertas o las compuertas de las escuelas internas de conocimiento y empezaron a revelar al mundo ese conocimiento que era transmitido de maestro a alumno y de boca a oído. Y fue tal vez Madame Blavatsky, aquellos que ilustraron también a Gandhi con la filosofía de la no violencia, el conde Tolstoy, el de la guerra y la paz, Gurdjieff, Lanza del Basto, y podríamos nombrar una pléyade de seres. Y también decía en ese artículo el tibetano que a lo largo del siglo XX aparecerían muchísimas personas, parte de una pléyade de artistas, creadores, personajes inspirados, etcétera, que ayudarían a esa expansión de la conciencia. Y tal vez allí podríamos nombrar desde se me ocurre un Hermann Hesse, cuando escribe Siddhartha, y Siddhartha se sienta a la orilla del río a ver el río pasar, porque los ríos son caminos que andan y conducen al vientre del universo, decía él.
o podremos nombrar a, bueno, tantos personajes, pero el mismo Jung, que le responde a Freud que el inconsciente no es inconsciente, sino que el inconsciente es consciente, y hace un vínculo a la ciencia también con el reconocimiento profundo del alma. El círculo hermético al que pertenecieron. Y dice que al final del siglo pasado aparecería un ser que haría una actualización de la información. Mucho se ha hablado de quién es, y realmente hay obras memorables que pueden ser parte de esa referencia a la que es el tibetano. La obra de Triguerillo y sus 77 libros, que es la actualización de una información al final, que es la que se ha siempre recibido como referencia desde las escuelas internas, y que en la medida en que se expande la memoria de la humanidad o la conciencia de la humanidad habría que actualizarla. Pero también, además de toda esa información que ha llegado de otros importantísimos autores, también tenemos los catastróficos que regularmente están publicando, sobre todo en los medios, los referentes que es que se abrió el último portal, que tenemos que ponernos en consonancia con el portal, que ya va a venir, como pasó en el 2012 aquí en Capilla, que hicieron una reunión, y tal vez muchos esperaban que a las 12 del día bajara el rayo sincronizador que nunca llegó. Y entonces alguien declaró a las 3 de la tarde que ya había llegado. ¿Y por qué hago referencia a todo esto? Porque al final algo estamos esperando como hermandad y como humanidad. Al final somos buscadores y hemos emprendido un largo camino, el de nuestra propia vida y el de nuestra propia experiencia. Y un camino que nos ha llevado a confrontar profundamente también muchas convicciones, a hacer aprendizajes trascendentes o a tratar de generar respuestas desde otro lugar, no el convencional, a aquello que aqueja la memoria de la humanidad: quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos. Y todo este referente lo hago porque una de mis grandes, digámoslo, preocupaciones es, desde el pequeño lugar que ocupo en este planeta, ¿cómo puedo sintonizarme con esa transición o poder ayudar? Tal vez por eso también uno estudia medicina, ¿no? Porque quiere ayudar al mundo. Ahora hablaba con el doctor Cacho, que está por allí sentado, por qué habíamos estudiado medicina y qué buscábamos también con ese oficio, y de alguna manera era querer salvar al mundo, porque hay una profunda dosis de humanismo atrás de eso. Pero como en el camino encontramos un sinnúmero de situaciones que nos van llevando por insospechados senderos y terminamos encontrando las respuestas a partir de múltiples experiencias que vivimos. Y hago referencia a esto porque me parece que ese es un elemento que nos convoca en el colectivo de buscadores. Pero me parece que en muchos casos tendríamos que fortalecer en esa búsqueda referentes puntuales que nos puedan ayudar. Por ejemplo, la sintonía con el reino vegetal. Esto que llamamos un árbol es realmente el cuerpo físico de un ser elemental, mediado por el trabajo de los devas, a quienes ya hicieron una referencia hace un rato, los plasmadores y constructores de la forma en la parte física, y también generadores de impulsos para la evolución. El reino débico tiene un
periodo evolutivo paralelo al humano y está asistiéndonos fundamentalmente en la argumentación del reino vegetal, que es un reino intermediario que se ha donado en conciencia para ayudarnos en la transición. Y al comprender ese hecho, creo que entonces dentro de la búsqueda es necesario hacer esa sintonía profunda con el reino vegetal. Nos lo decía Diana Pereira en su conversación de hace un rato. Y es que el reino vegetal como reino intermediario nos brinda absolutamente todo. Nos da las materias primas, el alimento, las fibras del vestido, las maderas. Y es parte de la conciencia, del desenvolvimiento de la conciencia que ese reino ha dispuesto para ayudar a la humanidad en este proceso de transición. Pero no nos basta con saber eso, tenemos que hacer una sintonía mucho más profunda. Una sintonía que sea consecuente con el espíritu con el que se está expresando el reino. Y en medio de la transición planetaria, cuando esperamos hechos externos, creo que las respuestas están en las sintonías internas. No, mucho lo han ilustrado los grandes maestros. Antoine de Saint-Exupéry, cuando decía en El Principito que lo esencial es invisible, a los ojos solo se ve bien con el corazón, pues posiblemente también estaba haciendo referencia a eso, a la sintonía interna que tenemos que desarrollar como buscadores. Lo que brilla hacia afuera es una parte del aprendizaje, pero debe ser enriquecido con esa sintonía profunda que el ser debe buscar para realmente sanar su ser y estar en equilibrio permanente para que esto impacte sobre la biosfera planetaria y permita que la transición realmente se dé. Uno de los elementos más importantes que he podido interpretar de la práctica de las medicinas ancestrales es justamente eso. Miren que todas las medicinas ancestrales tienen, por ejemplo, plantas con las cuales constituyen un elemento químico farmacológico que puede ayudar a hacer una respuesta frente a una manifestación de lo que llamamos enfermedad. Pero todas las medicinas ancestrales tienen una serie de prácticas concomitantes a esa expresión básica de utilizar el poder farmacológico de las plantas. Y es que tienen, por ejemplo, en el Ayurveda, utilizan un mantra o pueden utilizar un mandala, que no es otra cosa que la representación ideográfica de una fuerza del universo que tiene una influencia o predetermina la expresión de la vida en la biosfera planetaria. Y el chino, además de utilizar plantas, utiliza agujas y habla de calor y de frío. Y le dice que si le duele el estómago y le coloca una aguja en el dedo gordo del pie derecho, cuando nosotros nos dijeron que el estómago es en el estómago y no en el dedo gordo del pie derecho. Y la cosmovisión andina hace sahugamientos, por allá está el hermano de él con eso, hace cánticos rituales, hace abrazos de hermanos y de amor, porque todas las medicinas ancestrales consideran que los síntomas de la enfermedad son la expresión externa de la búsqueda interna del ser, que son el registro de la consciente o inconsciente, perfecta o imperfecta relación que el ser tiene con el entorno biológico en el que se está desenvolviendo. Y por eso no acuden a la supresión sintomática. Lo que hacen es buscar respuestas integrativas e integrales. Por eso, si bien saben que el principio farmacológico que está dentro de la planta puede generar respuesta, generan esa otra serie de elementos que nos hablan de la necesidad de buscar el equilibrio. Y esa enseña
es justamente lo que estamos necesitando como humanidad. Hablaba en tono jocoso, humorístico, hermanable, el querido Roberto siempre, respecto a la pandemia, como dice él. Y más allá de las discusiones que se puedan generar, en muchos casos mediadas hasta por intolerancia o por cierto afán de protagonismo, etc. Más allá de todo eso, la gran pregunta respecto a qué hacer debe trascender el miedo y empezar a entender que la respuesta no solamente va a venir de lo externo, sino también de esa sintonía interna. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer como humanidad en este momento? Y esa sintonía estoy seguro que es con el reino vegetal, que es con ese reino con el que tenemos que sintonizarnos profundamente. Tenemos que aprender a abrazar un árbol y a conversar con él. Pero conversar o abrazar el árbol es también hacer el silencio suficiente interno para que ese hecho como tal se revele. Tenemos que dejar de buscar afuera lo que realmente tenemos como impulso internamente. Y aunque hemos hablado mucho de eso y lo hemos escuchado de la palabra y del referente de los grandes maestros, pocas veces lo hemos hecho. Creo que estos espacios son justamente para eso, para que ratifiquemos la necesidad de esa profunda sintonía con el reino vegetal y el acompañamiento que nos está haciendo. Y miren que todas las expresiones médicas, terapéuticas de lo ancestral están acompañadas de una corriente de pensamiento filosófico espiritualista. El Ayurveda, todo lo védico, el budismo, el taoísmo en la China, la cosmovisión andina en América, para hablar entre otras. Y todas hablan en torno a eso que en filosofía se llamó la teoría de la unicidad, que dice que somos uno con el todo, y lo cual ratifica que el sentido de la vida es la realización individual para poder ser uno con ese gran todo cósmico. Y la ciencia, por su parte, hoy, desde la teoría sistémica de la existencia, nos ratifica eso. Hoy dice la ciencia que esto es un gran organismo mediado por campos de frecuencia que se expresa por redes interdependientes. Y cuando aparece hace unos 30 años Masaru Emoto con los cristales del agua, que nos mostró el comportamiento de las moléculas del agua a partir de los estímulos externos. ¿Cómo así que tomaba agua de la Antártida y la colocaba en 2 botellitas? Y a la una le colocaban la palabra amor y a la otra la palabra odio, y las moléculas se agrupaban en expresiones distintas. O a una botellita le colocaban la música clásica, toccata y fuga en re menor de Bach, y a la otra le colocaban pum 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 pum, eso que suena hoy que dicen que es música. Y las moléculas reaccionaban en forma distinta, porque lo que nos estaban mostrando es que el estímulo determina la condición de la manifestación. Y en un universo sistémico que se expresa a partir de redes interdependientes mediados por campos de frecuencia, donde todo pertenece a ese gran organismo, concepto que revoluciona mucho de la base de la ciencia, el pensamiento cartesiano que cuando dijo cogito ergo sum, pienso luego existo, hizo que nos autoproclamáramos el centro de la creación y que creyéramos que éramos los únicos pensantes y que éramos entonces la raza superior. Y sucede que hoy este pensamiento científico, esta vanguardia de referentes que nos aporta la física teórica y el gran conocimiento de lo que está mostrando, es que somos parte de ese organismo y que estamos mediados por los impulsos que tienen que ver con lo que somos integralmente. El pensamiento darwiniano y la heredad genética y el referente que habla de la adaptabilidad de los más fuertes como sustento de la biosfera, también se está totalmente rebatiendo. Hay una gran controversia porque entendemos desde otro lugar
que el estímulo es el que determina el desenvolvimiento del ser y hasta su propia información, que lo que sustenta la biosfera no es la competitividad ni la adaptabilidad, es la colaboración. Y es desde la colaboración donde el reino vegetal nos está indicando justamente el camino a seguir, acompañándonos, brindándonos todos los elementos con los cuales desenvolvernos. Hay algo que hoy se llama y se conversa mucho, que es la epigenética, que se podría explicar, yo lo cuento siempre en una anécdota, que digo, porque si se habla de las heredades genéticas, ¿no? Entonces mamá y papá tenían diabetes y cáncer, entonces potencialmente heredamos la información. Y allá nos enseñaban en la facultad, ¿no? En la entraña genética está el chon, que son átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno que contienen una información. Pero sucede que lo que va a hacer que se desenvuelva esa información que recibimos del ancestro no es necesariamente ser hijo de, sino es por lo que somos. Y en epigenética, para hacer una síntesis, se expresaría como la historia de dos hermanos, que los dos son doctores. El uno es el doctor perfecto, se casó con la más linda del pueblo, los niñitos son así con el pelito al viento y los ojos refulgen, él es flaco y alto, ella aparece en las revistas Caras y Caretas hacia el lado de la pileta con la cortina hacia el viento y el sofá blanco, ¿sí? Él juega golf y tiene cuenta en dólares en Suiza y va a ser, o ya fue presidente. Solo comen verduras orgánicas por aquello de que, sí, pero no cuentan que por allá tienen 50.000 hectáreas de un cultivo al que le tiran glifosato y otros agroquímicos. Y mandan a traer peces del Mar del Norte por aquello del omega 3. Y el hermano, que también es doctor, toca la guitarra, toma vino, va por el mundo, se abraza con todas las personas y así hace el desenvolvimiento de su experiencia. Un día, el doctor perfecto empieza a hacer trastornos metabólicos y termina con tremendo tumor y termina con un tumor en el páncreas. Y él dice, pero ¿cómo yo, el mejor ejemplo, el que soy del éxito, el que como solo verduras orgánicas y el que mando a traer peces del Mar del Norte, me pasa esto y a este vago fracasado de mi hermano tomavino y tocador de guitarra no le pasa nada? Porque lo que va a determinar la heredad no es ser hijo de, sino cómo resuenan en la entraña de ese gen los átomos permanentes de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno que tienen una información. Y el desenvolvimiento de esa información es consonante, es resonante con lo que somos, con lo que sentimos, con lo que expresamos. De ahí la necesidad de hacer una profunda sintonía desde otro lugar para empezar a encontrar entonces las respuestas frente a lo que nos está quejando. Estamos esperando la vacuna o estamos esperando el gran hecho cósmico, y yo ya llevo 15 años en Capilla del Monte y no he visto ni el 12 de diciembre, ni el 21, ni el 24, ni cada vez que hablan del portal que baje el rayo sincronizador o que aparezcan los hermanos en el hecho externo. Pero a cada rato me invitan dizque a reuniones de diversa índole para ello y nunca sucede nada, por eso tampoco voy, ¿sí? Seguramente sucede, pero como yo no voy, no me entero, pues es muy probable, porque siento que es desde otro lugar, y creo que nos tenemos que reunir es justamente para trabajar esas profundas sintonías, para también revalorar esa relación con ese reino intermediario que nos está acompañando y que desde la colaboración nos está brindando todo. El reino vegetal tiene un metabolismo secundario, así como cuando nosotros nos alimentamos. Producto de ese metabolismo secundario son todas esas sustancias que tienen actividad química y farmacológica, y es parte de la fotosíntesis. Pero vive para crear y para colaborar. Con el profesor Carlos hace unos años hablábamos de las especies que tenemos como parásitos. Por ejemplo, en ese árbol hay una especie que ustedes ven, eso es un espinillo, y ustedes ven que él tiene ahí una plantita de flores rojas.
el muérdago criollo, la liga, liguilla. Y dicen en biología tradicional que ella está parasitando, y yo digo que no, eso lo hablamos, se están colaborando, hacen intercambios metabólicos, construyen expresiones que plasman patrones de perfección. Las flores son un patrón de perfección, los minerales son un patrón de perfección, y ya es tiempo de que los humanos plasmemos patrones de perfección. Algunos lo hicieron, Siddhartha cuando fue Buda, Jesús cuando fue el Cristo, etc. Y algunos también los crucificamos, pero bueno, mejor echarnos las culpas porque no somos para eso, ni estamos para eso. Entonces, frente a todo lo que estamos viviendo y a estas búsquedas, me parece importante ratificar la necesidad de encontrar las respuestas desde allí. Dice también el tibetano, y lo estoy tomando en referencia porque bien lo nombraron, en otra página de esa exteriorización de la jerarquía, cuando reentrega por segunda vez la gran invocación a la humanidad. ¿Todos recuerdan? Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de Dios y selle las puertas donde se halla el mal, y digo yo, transmutándola mediante el perdón, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra y que todos cumplamos con nuestra parte. ¿Y por qué sumo esas dos frases cuando dice sella las puertas donde se halla el mal, transmutándola mediante el perdón? O dice que se cumpla el plan de Dios y que todos cumplamos con nuestra parte. Porque es que tenemos que hacernos cargo, humanidad. Hermanos, no es el fenómeno externo, no es el portal al que nos invitan todos los meses, ¿sí? Realmente me parece que todo eso son muy buenas oportunidades para los que tienen además el don de la evidencia y de la sensibilidad. Yo no lo tengo, yo soy un vulgar médico que he tratado además, como lo dijo Roberto, de ser rebelde toda mi vida, y por eso estoy tal vez aquí con ustedes. Pero siento que tenemos que hacernos cargo. Cuando el tibetano reentregó la gran invocación y dijo que ya la habían entregado en Atlántida y que por segunda vez se le entregaba a la humanidad, frente a ese acto le llamaba la atención a la humanidad porque estábamos en medio de las dos guerras mundiales. Fue en esa época. Y decía que le llamaba la atención a los pacifistas que estaban esperando que otros actuaran. Y le llamaba también la atención a aquellos que con un rosario en la mano estaban rezando y mirando para el cielo a ver a qué hora Dios venía con la corte de ángeles de allá a arreglarnos el problema. Que nos olvidáramos, porque el problema de la humanidad tenemos que solucionarlo la humanidad. Los problemas de lo que está pasando en este momento en el planeta no los va a solucionar la jerarquía, tenemos que hacernos cargo. Y tenemos que ser muy responsables con eso. Y no basta con la búsqueda externa, con asistir a congresos, con ir a encuentros, con escucharnos decir discursos interesantes y profundos, o con tener múltiple información. Todo eso es válido y todo eso contribuye. Pero hace falta algo más, el hacernos cargo. Y en la sintonía con el reino vegetal siento que podemos tener ese referente. Y el hacernos cargo es justamente y selle la puerta donde se halla el mal, transmutándola mediante el perdón. Porque el perdón es mucho más que aquello que dice tan noble que soy que pido o concedo perdón. Más bien como me perdono a mí mismo, a mí misma. Y perdonarme a mí mismo o a mí misma es hacerme cargo de lo que vivo, de lo que soy. Profundamente debe ser desde allí.
Y cuando decimos y que se restablezca el plan de Dios en la tierra y que todos cumplamos con nuestra parte. Pero las jerarquías también nos lo han indicado. Tenemos que hacernos cargo nosotros. Frente a la pandemia o pandemia, no es la vacuna, somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo. La vacuna, discutible o no, es una parte o no de la solución, pero son los elementos externos a la conciencia profunda e interna, que es la que tiene que iluminar la columna vertebral de colaboración de nuestros actos, de nuestro pensamiento, de nuestro expresar, de nuestro sentir, de nuestro caminar por este planeta. Comparto que somos autoconvocados y que somos almas con un largo camino de experiencias y de búsquedas, y que por algo estamos aquí. Comparto que desde el pequeño lugar que ocupemos nos hagamos cargo entonces. Yo desde mi humilde trabajo creo que el reino vegetal nos está dando la respuesta en silencio. Y mi mensaje es simplemente invitarlos a que hagamos silencio, a que busquemos esa relación silenciosa con el reino, a que nos sentemos debajo de un árbol o a la orilla del río, como hizo Siddhartha, cuando los ríos eran caminos que andan y conducen al vientre del universo. A que busquemos desde esa sintonía la respuesta. No va a ser la vacuna, ni va a ser el gran hecho científico el que dé respuesta a la crisis biosférica planetaria. La respuesta a la crisis biosférica planetaria viene desde la sintonía interna y desde la colaboración. Y tenemos que prepararnos para aprender a colaborar con la actividad que cada uno de nosotros desarrollemos desde el pequeño lugar que ocupemos. No hay un oficio más importante que otro si todos están imbuidos de la conciencia de la colaboración. Esa misma que hace el reino vegetal cuando nos brinda todo para nuestro sustento y además nos acompaña en silencio. Acá están los elementales, porque les decía que esto que llamamos árbol es el cuerpo físico de un ser, así como esto es el cuerpo físico de nosotros. Pero yo no soy esto que ven, yo soy el que les está hablando. Eso es lo que somos y sufrimos en este otro plano si queremos o no. Entonces, desde ese lugar de la conciencia, con palabras simples, yo no soy catedrático de nada ni maestro de nada. Agradezco siempre la oportunidad que me brindan de poder desde este pequeño lugar que ocupo, poder compartir eso. Un día me senté aquí con Carlos Alberto hace 2 semanas y me decía que por qué no venía, y debajo de este mismo árbol sentía que eso era lo que tenía que decir y a eso fue a lo que vine. Yo les agradezco desde el corazón la oportunidad y estoy siempre para servirles. Muchas gracias.